Bienvenidos mis amigos, mis amigas, a lo que va a ser la última prédica, la última ponencia de este 2020, ¿verdad? Este apasionante 2020. Lo primero de todo es desearles a todos no solamente un bendecido año 2021, sino que entendamos lo siguiente, para que pase de ser de bendecido a que pase a ser de la bendición a la torridez, de lo bendito a lo tórrido, ¿verdad? De la bendición a la unción, más bien, ¿verdad? Entonces, la bendición creíamos que se daba con las circunstancias que a nosotros nos parecían propicias. Pero por eso yo quiero desearles un año 2021 más allá de la bendición. Un 2021 instalados en la unción que se da en comprender lo que en verdad era y cómo se resolvían esas circunstancias para hacerlas propicias. En otras palabras, también la unción, mejor que la bendición, corresponde a entender lo tórrido. ¿Qué es algo tórrido? Algo fogueante. Algo que es una llama, candela viva, ¿verdad? Y es que lo tórrido guarda estrecha relación con la comprensión, con la unción, que es la comprensión. Y los que hemos sido muchachos atolondradillos, no comprendíamos muchas veces las indirectas, que no eran tan indirectas, pero las indirectas, ¿verdad?, de aquella o aquello que quería estar a nuestro lado. Y no comprendíamos la indirecta, entonces solo mediaba pararte y pensar. Y en ese pararte y pensar en lo que te habían dicho, entonces ahí sí, te llegaba la torridez, lo tórrido. Entonces captabas el mensaje sucinto que te daban. Ahora, pasándolo a lo espiritual. El lucero de la mañana tenía que salir en nuestros levot, en nuestros corazones. Y el lucero de la mañana, la pura candela, solo nacería en aquellos que han recordado con torridez lo tórrido de las promesas del Mashiach. Ahí es cuando se da la unción mejor que la bendición. Si lo han entendido conmigo, se gozarán, ¿verdad? Entonces vamos a estar ahora, vamos a dar las palabras que tenemos del latín y luego vamos a dar lo que antes dábamos antes de las enseñanzas de las palabras del latín, que es las reflexiones de esta semana, lo que nos ha llevado a pensar en esta semana el Ruach HaKodesh, ¿verdad? Que nos lleva a toda la verdad y nos sorprende con desvelaciones, ¿verdad? Entonces las palabras del latín van a ser obtusus, de donde viene lo obtuso. Lo obtuso es la cerrazón, ¿verdad? Lo que está privado, obtuso, digamos, amurallado mentalmente, ¿verdad? Lo obtuso. Obtusus es achatado, achatado a golpes, dice, ¿verdad? Ha sido achatado a golpes, se ha hecho obtuso. ¿Nacemos obtusos? No. Si los niños son muy inteligentes, solamente cuando crecen, se hacen adultos, ya pasan a ser algunos retrasados mentales, pero porque se hacen obtusos. ¿Qué les hacen? Los achatan a golpes. ¿Qué les hacen? Los embotan, otro de los significados de obtuso, embotado. Y también romo. Romo es que pierde el filo, pierde la agudeza, se hace insensible y sin agudeza, el significado de obtuso, ¿verdad? Entonces, el niño es muy inteligente, el niño es filoso, porque llega a deducciones, pero lo dejan romo, lo dejan insensible, sin agudeza, embotado, achatado a golpes, ¿verdad? Y muchas veces son a golpes de talonario, porque dice, mira, yo te doy, pero tienes que hacerte el retrasado mental, y la gente se hace, ¿verdad? Entonces vamos con la palabra
obvio. Algo obvio es algo manifiesto, ¿verdad? Pero lo obvio, nosotros estamos viviendo situaciones obvias, todo el mundo puede verla, ¿verdad? Puede verlas, esas situaciones obvias. Otra cosa que se quiera tapar el sol con un dedo, eso no se puede, pero las cosas en este último tiempo son obvias, ¿verdad? Y cuando vemos lo obvio, el significado de obvio es ir al encuentro de, ¿verdad? También otro de sus significados es oponerse a un sistema que te impide ver lo obvio. Y otro de los significados es prevenir, remediar. Así que el remedio está en lo obvio. Ahora, si obviamos lo obvio, nos quedamos en encíclicas y bulas, como yo digo. Pero entendiendo lo obvio, la insinuación obvia que se está haciendo en este tiempo final con el acontecer del mundo, pues entonces encontraríamos el prevenir y el remedio. Viviríamos en salud mental. Pero por eso mismo, es que no quieren hacer consciente lo subconsciente. Entonces no lo quieren pasar a ser obvio, ¿verdad? Lo quieren obviar, pero en el sentido de dejar oculto. Así no hay remedio. La palabra obvious, que es la misma palabra prácticamente, de obvio, obvious, que se encuentra en el camino, que sale al paso, que ocurre a todo el mundo. Tremenda desvelación esta. Tremenda desvelación, tremenda palabra la que tiene para nosotros Elohim, porque dice que lo obvio, o sea, Elohim, para salirte al encuentro y tú salir al encuentro de Elohim, ¿verdad? Que sale al paso, que se encuentra en el camino. Fíjense, qué bonito, se encuentra en el camino. Elohim de ti y tú de Elohim. Tú te elevas, Elohim desciende. Se encuentra en el camino, que sale al paso, ¿con qué? Con lo obvio. Con lo obvio. Dice que ocurre a todo el mundo. Que ocurre a todo el mundo. ¿Con qué está saliendo nuestro Elohim a por nosotros? Y nosotros tenemos que elevarnos con lo que es obvio. Con lo que es obvio. Pero no dejarlo ahí en el ocultismo a ver si eso no es, si eso se sabe, si es obvio. Vamos con las palabras occidio y occidens. ¿De dónde viene occidente? La civilización occidental, ¿verdad? Le han dado a llamar. Occidio, de donde viene occidente, es muerte, homicidio, asesinato, mortandad, matanza, carnicería. Ese es occidente. De ahí viene. De ahí viene occidio, de occidente. Pero es que occidens es el occidente. Occidens es el occidente. Y occidio es mortandad, homicidio, asesinato, matanza, carnicería. Y así han estado la civilización occidental, Inglaterra, España, Estados Unidos. ¿Cómo se han hecho? ¿Cómo se han formado sus imperios? Francia, ¿verdad? Matanzas, carnicería. Eso es occidente. Otra vuelta no le busquen, si es así. Y avanzamos a las palabras oficialis. Algo oficialis, de donde viene la oficialidad, ¿verdad? Lo oficial. ¿Qué debería ser lo oficial? Lo oficial es que, su significado oficialis es que corresponde al deber. Entonces, si alguien que quiere ser oficial, o que quiere oficiar algo, que quiere hacerlo oficial, debe hacer lo que corresponde. Dice, lo que corresponde al deber. Esta es la oficialidad, lo oficial. ¿Quieres oficiar como algo? Antes se decía oficiar como Cohen, ¿no? Bueno, pues si quieres oficiar, tienes que hacer lo que se debe. Lo que corresponde al deber. Lo que corresponde al deber. Quien lo haga es lo de menos. El punto es que se tiene que hacer y se hace. Se tiene que decir la verdad, se dice. Porque corresponde al deber.
Eso es ser oficial, eso es oficiar en el templo. Oficio. Ahora, ya en el oficio, en lo que han hecho los oficios, saben que antes los oficios eran sanos, porque eran amanuenses se llama, perdón, la palabra es amanuenses, o sea, eran artesanos, ¿verdad? El zapatero con las manos, el carpintero, ¿verdad? Todos trabajaban con las manos, entonces ese era el oficio, según la habilidad de las manos, ¿no? Pero hoy ya poquitos oficios, entre ellos masajista y quiromasajista. Todavía es oficio, ¿verdad? Pero muchos oficios que ya no son de la habilidad de las manos son totalmente espurios. Ya la gente no sabe ni qué es lo que hace, ni qué es lo que trabaja. Sabe que se tiene que sentar en la oficina, pero no sabe más, ¿verdad? Más de ahí no sabe. Y cobran por eso, ¿verdad? Entonces, oficio. ¿Cómo se llaman esos que no hacen nada? Los funcionarios. Vamos, hacen su trabajo, pero es un trabajo que se sientan, ¿verdad? Y hacen su oficio. Un oficio que ya no tiene nada que ver con la habilidad de las manos, sino ahí con dejar correr el reloj, ¿verdad? Y atender a la gente muchas veces de mala gana, ¿verdad? Esos ya son oficios. Y ese oficio de ya que no corresponde a la habilidad de las manos es ponerse delante, oponerse, obstaculizar, estorbar, molestar, impedir. Porque esos oficios son los que más cobran y los que menos aportan. Si lo piensan bien, ¿verdad? En base a que no tienen producción. La producción es las manos, el trabajo de las manos, la producción, ¿verdad? Una producción sana, una producción, porque la gente que se va al oficio, pero el oficio es estadística muchas veces, y la estadística es, digamos, se pierde, se resbala a la razón de las cosas, pero el oficio de las manos, pues eso sí correspondía a una economía real, verdadera. Tú haces zapatos porque alguien necesita zapatos, entonces estás cubriendo necesidades, ¿verdad? Entonces ya vamos con la palabra óleo. Hemos hablado antes de la unción. Bueno, óleo, que por supuesto es un óleo cuando se derramaba un aceite, ¿verdad? Un óleo sobre su cabeza, dice el salmista muchas veces, ¿verdad? Óleo sobre mi cabeza, sobre la cabeza del ungido, de Elohim, ¿verdad? Entonces, óleo, ese óleo de la unción, pero lo dice incluso en latín, es tener un olor, exhalar un olor. Entonces, esa unción que busca la gente, ese óleo, esa unción, tiene que desprender un olor. De hecho, es que desprende un olor, ¿verdad? Lo que pasa es que la unción de otros es putrefacta, pero la unción del óleo, del aceite fresco de la unción, tiene que exhalar un olor. O sea, en otras palabras, tiene que dar fruto. Lo tiene que oler la gente y tiene que decir, efectivamente. Incluso tus adversarios, tus enemigos, no pueden dejar de decir, oye, pero es que exhala un olor que es que, primero, es diferente y segundo, es fragante. Principalmente tiene que ser fragante para nuestro Elohim. La palabra omen, ya vamos acabando, la palabra omen, de donde muchos dicen omen para refrendar la Biblia o los versos de la Biblia, dice un omen, ¿verdad? Bueno, pues en latín omen es signo favorable, adverso, presagio, augurio, auspicio, pronóstico. Ese es el omen. Eso es para los que dicen omen en vez de emet, ¿verdad? Y de omen, si nos pasamos a su etimología clara, que contiene omen, todos estos que dicen omen, que ya sabemos, ya nos conocemos, pero de omen viene ominoso, en latín ominosus, y lo ominosus, o aquello que repite omen constantemente,
Ominoso es de mal agüero. Son de mal agüero. Ominoso, de mal agüero. Bueno, pues hasta aquí nuestro repaso por las palabras del latín. Yo creo que ha estado bastante bien. Y ahora vamos con lo que nos ha hablado esta última semana a nuestro corazón. Entonces, tenemos que los predicadores de ahora saben mucho, parece ser, según ellos, que supuestamente se han hecho muy versados, sobre todo en este tiempo final, de conceptos psiquiátricos, del lóbulo frontal, de esto, de lo otro, de las neuronas, de esto, de lo otro. Bueno, son expertos ahora en conceptos psiquiátricos, cuando son predicadores de la palabra de poder. Y ya sabemos que la psiquiatría pacta con el diablo, la psiquiatría moderna. Oiga, son pactadores con el diablo, los psiquiatras, y eso lo saben. Los psiquiatras, digamos, no las psiquiatras, ahí ya cambia mucho, pero los psiquiatras, los hombres de poder de la psiquiatría, son pactadores con el diablo porque su padre, Sigmund Freud, pactaba con el diablo. Entonces, los predicadores de ahora saben de conceptos psiquiátricos, pactadores con el diablo, pero no saben, oigan, parece que no saben de las mentiras del sistema. De eso no saben. De eso no saben, de que todo es mentira. ¿Verdad? Y sin embargo, airean conceptos psiquiátricos pactadores con el diablo. ¡Uy, qué sospechoso! ¡Uy, qué sospechoso! Bueno, tenemos que hemos estado viendo en esta semana un documental que parecería, creo que lo vimos en Shabbat incluso, nos pusimos a ver noticias de un canal y vimos en Shabbat, porque para que vean que Elohim te ministra de una manera especial en el Shabbat, en todo. Y ahí hablaban de la voz y el repertorio, y hablaban que en los cantantes de ópera, la voz se practicaba y crecía y se fortalecía según el repertorio. Si el repertorio que cantaba el artista de las canciones eran demasiado altos para su garganta, para su voz, entonces la voz se quemaba y ya se quedaba inutilizada. O sea, el cantante de ópera tenía que tener la habilidad de saber cuándo tenía que cantar el repertorio que correspondía a su vibración de voz, porque si cantaba más alto o más bajo estropeaba la voz. Tenía que cantar algo que se adecuara a ese momento, a su capacidad vocálica de ese tiempo, ¿verdad? Y entonces es cuando viene un repertorio oportuno y una voz en vibrato, ¿verdad? Entonces es rico de entender, ¿verdad? O sea, en otras palabras, en lo espiritual, si quieren tener un repertorio demasiado alto, pero sus voces no les dan, sufrirán las consecuencias, porque su voz se extinguirá. ¿Entienden? Eso es así. Para un tono alto se necesita una voz clara, nítida. Para un repertorio alto, en alta vibración, se necesita una voz nítida, alta. ¿Verdad? Y esto va con la unción. Tenemos el caso también en esta semana de un baloncestista que han dejado tirado en un, creo que era en Francia, en el autobús de Francia, porque se puso a hablar con un equipo contrincante de ese equipo. No vamos a decir cuál, podríamos decirlo perfectamente, pero bueno, si es que no, a la gente que no se ha aficionado al deporte, pues no le va, es lo mismo. Entonces, vamos a decir el club para que vean todo, que en verdad, que luego se le da de concepto de equipo, ¿verdad? Se le da concepto de equipo a los equipos, pero luego no saben tratar como equipo. Porque en el momento de que al muchacho le hacen una llamada el equipo contrario, el Madrid, y el jugador es del Barcelona, de baloncesto, y entonces nada más que se pone en contacto con el Madrid y pasa la información, trasciende al entrenador y a los jugadores, a los compañeros de equipo, le dejan tirado en la parada de autobuses
y se tiene que buscar la vida ahí en medio de esta contingencia sanitaria, ¿verdad? Y el muchacho se tiene que buscar la vida para regresar donde es, ¿verdad? Donde está viviendo. Bueno, entonces, y luego se la quieren dar de concepto de equipo. Sí, sí, tú hipotécate para el equipo, que vas a salir bien parado. Esto pasa igual que esto, me hubiera gustado darle un tema aparte, pero pasa igual, y es oportuno recordarlo ahora, que en los 90 había un goleador, un pichichi, en España, de fútbol, que metió muchos goles y fue máximo goleador de la primera división. Y siendo máximo goleador de la primera división, se fue a el Atlético de Madrid, que había bajado a segunda, esperando a que el equipo ya lo tuviera en un pedestal por el resto de su historia. Por eso él, siendo máximo goleador, se fue al Atlético de Madrid a segunda. Bueno, el equipo no subió ese año, aun teniendo al máximo goleador, ¿y quién se acuerda ya? ¿Quién se acuerda ya de Salva Ballesta? Nadie. Y él creyó que es que, siendo el máximo goleador y yéndose a un equipo de segunda, ya lo iban a tener como un santo varón dentro del equipo. No se acuerda nadie. Esos son los equipos del mundo. Bueno, y entonces ya, entrando ya en lo demencial que hemos oído en esta semana, resulta que en esos vídeos que vas pasando, recomendaciones y tal, que nosotros pasamos mucho tiempo en YouTube, aunque ya nos curamos en salud, y aparecía un vídeo que por supuesto no vimos, pero solamente el enunciado ya habla de la demencialidad de algunos, ¿verdad? Y era un judío que decía, como pregunta, decía, ¿eres el alma gemela de tu alma gemela? Es demencial. ¿Cómo está el mundo? Es demencial. Pero es que en La Vanguardia, un periódico de tira nacional, dice, ¿cómo rejuvenecer el lóbulo de la oreja? Pues dándote masajitos, seguramente. ¿Cómo rejuvenecer el lóbulo de la oreja, señores? Y ya por último, oigan, cuando se estaban esperando las vacunas, el supuesto remedio, el antídoto, el antígeno, dicen, el antígeno, ¿verdad? Pues se esperaba las vacunas que se hicieron esperar un día o dos, ¿verdad? Y ahora ya pues están disponibles. Pero ¿cómo se llamaron? Dice, ya viene la remesa de las vacunas. Oigan, pero la palabra remesa está relacionada con un lenguaje putero, porque los puteros hablan de remesas, y los pederastas y de los pedófilos, claro que sí, hablan cuando le piden su mercancía de carnaza, hablan de remesas, ¿verdad? Y les venía la remesa de las vacunas. Oigan, lenguaje putero y pederasta y pedófilo. Y hasta aquí, ¿verdad? Recuerden que en Shabbat estaremos con comida para grumets, ¿verdad? Con bendición de lo alto en temas de profecía retrospectiva en el que seremos bendecidos, ¿verdad? En lo que va a ser ya, si Elohim lo permite, la primera plática, la primera predicación del año, ¿verdad? Así que lo esperamos, ¿verdad? Y estamos ya, pues, hemos preparado ya los temas y estamos ya a punto y seguro que nos vamos a gozar mucho, van a disfrutar mucho porque son temas profundos para gozar del profundo amor que siente por nosotros nuestro Elohim. Así que siente, que vive y que nos hace vivir también ese profundo amor de nosotros hacia Él. Así que tengan, como digo, un 2021 tórrido en unción, ¿verdad? Y shalom a todos. Besos y abrazos. Shalom, shalom.